La pregunta del día de hoy, ¿cuál es su canción favorita para cantar en el karaoke? Él dice, para cantar en el karaoke con alguien más, el duelo de coplas de Pedro Infante y Jorge Negrete, dice Raúl Rivas. Muchas gracias. Aunque esta sí yo nunca la he visto en el karaoke, la verdad, pero muchísimas gracias por su comentario. Y una novela de los Acosta, ¿esa la conoces? No, yo tampoco. A ver si nos mandan un pedacito por aquí o la encontramos en un ratito más y ahorita la vamos a compartimos. interrogar a nuestro invitado de estos momentos. Eduardo Cerezuela ya llegó, Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial, y nos va a contar antes de su tema cuál es su canción favorita en el karaoke, porque lo has hecho. No digas que no, Eduardo Cerezuela. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Más encantados porque hoy trajo regalos, Eduardo Cerezuela. Sí, o sea, vino, nos trajo cafecito. No, y panesirri, ya lo divisé. Traje un maridaje buenísimo. Trajo un maridaje muy buenísimo. bien, excelente. No, ¿qué es el café de la mañana sin el panesirri dulce? Uy, excelente, buenísimo, ya está. O sea, ya te amábamos, pero ahorita alcanzaste el siguiente. Buenísimo, el siguiente nivel de aceptación. Variedad para mis amigos. Está en top consentido. Estás en top. No podemos vivir sin ti todos los jueves. Para mis amigos acá, muchas gracias. Como siempre, me encanta estar acá con ustedes y gracias por regalarme este espacio. Muchas gracias. Encantados. Oye, Eduardo, sí has hecho el karaoke, ¿no? Sí, alguna vez me ha tocado. Me acuerdo de una experiencia, te cuento, muy bonita. Bueno, va a sonar un poco pretencioso, pero no importa. Estamos acá entre amigos. Entre confianza, sí. En una empresa hace muchos años, me tocó una ¿cómo le dicen acá? Cuando hacen una posada. Una posada, para que se entienda, ¿no? Una posada de fin de año en París, en la Torre Eiffel. Me tocó ¿Qué tal? en el restaurante, pero no en el Julio Verne, que está en el tercer piso. Me tocó en el de la base, que es un restaurante enorme. Todavía más. Sí. Y me tocó... Más Top Boys en LinkedIn. Y me tocó cantar una canción que estábamos todos medio tiene que ser. Medio cuesta, ¿no? Porque para soltarme ahí, ¿no? Y tenía un compañero que era director de finanzas de Brasil, que tocaba el piano espectacular. Y entonces dice, ¿te animás porque había de todos los países, compañeros de todos los países? ¿Te animás que cantemos entre los dos? Me dice, yo toco el piano y vos te animás a cantar. Y yo, bueno, dame 2 copas más de vino y me animo. Por supuesto. Y entonces me escribió la canción Garota de Ipanema, ¿viste? Y él la tocó con piano de cola. Y yo la canté Garota de Ipanema. Yo solo la oigo en los elevadores. ¿En portugués además? No, lo canté porque estaba escrito, me lo había escrito él. Ya. Ni en pedo me acuerdo. Sí, pero estaba buenísimo. Llena de gracia. Sí. Qué bonito. Muy bien. Qué bonito. Sí, pero después me tocó también cantar algunas canciones... en los karaoke argentinas también, ¿viste? Versión americana, todas esas. Claro. Eso iba a decir, no sé cómo pueda superar la historia de París en la Torre Eiffel. No, pero sí. Pero es verdad, pero y son momentos... Bueno, de Soda Stereo, ¿cuál sería una favorita? Bueno, me gustaba mucho Versión Americana, Soda Stereo, fue algo muy especial para mí, ¿viste? Porque cuando me fui de Argentina, por cuestiones de trabajo, ya después no pude regresar y cuando me enteré de lo de Cerati, sinceramente me puse muy triste, ¿viste? Me acuerdo que era un viernes que, cuando me hice como un asado, estaba en mi casa. ¿Fue en el 2010? Estoy casi segura. Sí, a la noche fue y estaba en Chihuahua yo en ese momento y me sentía muy solo, ¿viste? Me pegó mucho. No, pero para México también fue algo importantísimo. Mucho, sí. No, igual, obvio, pero sí lo sentimos mucho también aquí los mexicanos. Oye, muchas gracias por compartir. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy traigo un caso que, mira, es realmente súper interesante, ¿eh? Voy a tomarme 2 minutitos para dar la introducción porque este problema lo traen el 90% de las empresas. Te digo la verdad, el 90%. Y cuando me tocó investigar, siempre que me encaran un caso, ¿viste? Para resolver, me gusta investigar la fuente, revisar qué se puede hacer. Siempre con esa mirada, ¿viste? Tratando de salir de la caja, ¿no?
autos de box, para no hacer lo que todos hacen, ¿no? Y en ese momento me contactó un empresario que de segunda generación. Su papá había fundado la empresa, era un tipo ingeniero en electrónica, un chavo muy capaz, muy inteligente. Y los dos hermanos eran si puede decir, no sé si se puede decir, eran egresados del TEC de Monterrey. Y los dos eran ingenieros electrónicos. Me acuerdo que uno era industrial, otro electrónico, algo así. Pero los dos dirigían la empresa, la mamá estaba en la parte financiera, una familia muy bonita. Tenían como 45, el papá ya estaba muy grande, tenían como 45 empleados, podríamos decir que era una pyme, ¿no? Pero la mayoría de los empleados eran técnicos, ingenieros, ¿y a qué se dedicaban? Se dedicaban a hacer esos home theaters, pero para gente de muchísimo dinero, ¿sabes? Que tenían clientes, lo voy a decir porque me ha tocado verlo, prácticamente en la Ciudad de México con mansiones, ¿no? Y ellos lo que hacían era instalaban todo un sistema de home theater con ultra tecnología traída del exterior, con la máxima acústica, con las pantallas espectaculares. Prácticamente un cine en casa. Sí, pero un cine, de verdad. Pero vaya, de mucho más calidad que el cine de ahora. Te juro que impresionante. Escuchabas un concierto y te quedaba, viste, así, te quedabas helado, ¿no? Entonces, para que te des una idea, eran proyectos que rondaban los $150,000. O sea, eran cosas muy impresionantes. Y entonces él atendía 3 segmentos. Atendía el segmento de la gente residencial de alta gama, después atendía un segmento comercios y gente residencial que no estaba, pero que también les encomendaban en esos niveles, y algunos comercios normales, viste que y después corporativos importantes. De hecho, ahora voy a contar un caso justamente relacionado con eso. Entonces, cuando me llamó fue porque tenía problemas, porque estaba empezando a entregar tarde los proyectos. O sea, se le juntaban los proyectos, se le hacía un lío bárbaro. Y ya estaba quedando mal, obviamente. Estaba quedando mal, y vos sabés que en esos niveles, son muy prestigio, tenés que cuidar mucho la marca también, la prolijidad de tu trabajo, el cumplimiento. Y todo el detalle, ¿no?, que hay que cuidar. Y entonces, cuando voy a analizar la empresa de él y veo y hablo con los compañeros y los colaboradores y con la gente, veo que él tenía organizada a la gente en 3 grupos. Estaban los ingenieros, que eran los que diseñaban, viste, los planos de cómo debía ser instalado, el armado, qué materiales tenían que usar, qué marcas tenían que usar, porque ellos integraban marcas de todo el mundo, ¿no? Sí. Después tenías los instaladores, que eran los tipos que iban a la obra y hacían la instalación, las modificaciones. Operativa. Exactamente. Y después tenían los tipos que daban el seguimiento al proyecto, que eran los que ponían la cara con el cliente, y además eran los que dirigían a la gente, ¿no?, al equipo. Tenía 3 tipos de... ¿Y cómo los tenía organizados? Los tenía organizados así. La empresa de él estaba organizada así. Obviamente después tenía administrativo, recursos humanos, todo. Pero lo tenía organizado así. Entonces yo dije, bueno, este tipo de organización generalmente genera cuellos de botella. Porque hasta que no terminan los ingenieros de diseñar, no pasan después a instalar, y después hasta que no terminan de instalar, los otros no pueden empezar con el seguimiento. Entonces los que manejaban el proyecto recibían las quejas de los clientes, empezaron a tener problemas de flujo. ¿Por qué? Porque como se les estiraba el proyecto, empezaban a tener problemas de flujo. Y hay algo que se llama ciclo de negocios, que hay que saber trabajarlo muy bien. Y entonces ataqué 2 cosas: cómo resolver el problema del ciclo de negocio y cómo resolver la estructura organizativa. ¿Y sabes lo que hice? ¿Qué? ¿Cómo lo solucioné? ¿Cómo? Pero te voy a decir, ellos tenían una eficiencia del 67-65% de la entrega, y después de esto llegaron al 95%. Y las encuestas de satisfacción de los clientes subió, pero muchísimo. Es más, gracias a esto ganaron un caso de Pfizer, que les pidió para su corporativo una gran implementación para las reuniones de corporativas, que a veces tenían también conferencias internacionales, y le hicieron un proyecto hermoso. Oye, pero antes que des la solución,
¿Puedes abundar un poquito más de por qué no funciona esta lógica, además del cuello de botella? Sí, es una excelente Porque pregunta. sí es muy común, Excelente sí. Bueno, muchas empresas siguen haciendo esta división muy similar. El 90%. Ajá, como tú dices. Porque ahora, haz de cuenta, hay muchas cosas. Antes se hacía todo dentro de la empresa, pero ahora hay muchas cosas que se tercerizan, se traen, se subcontratan. Entonces se necesita coordinar agendas más complejas. Okay. Antes era más fácil coordinar las agendas, pero ahora por ahí tenés proveedores de distintos lugares del mundo, ahora tenés especialistas de distintas disciplinas. Es como que todo se volvió como más complejo. Entonces no se está pudiendo dar resolución al cliente con las viejas estructuras que traemos de hace 300 años. Estas estructuras, para que te des una idea, empezaron, así te lo digo, con el proceso de especialización del trabajo en la segunda revolución industrial. Entonces, imagínate de dónde venimos trabajando igual. Estamos trabajando como en la era de piedra, pero seguimos trabajando así. Todo el 90% de las empresas trabajan así, ¿viste? Y entonces, ¿qué pasa? Entregan mal los proyectos, pierden eficiencia, los clientes se empiezan a quejarse, a putear, ¿viste? A molestarse, ¿entendés? Y se empieza a armar un lío bárbaro. Y entonces los directores de las empresas se vuelven locos, ¿qué pasa? ¿Cómo le hago? Y hay algo que está ocurriendo en el mundo desde que en el año 2014 Frederic Laloux, que era un ex director de McKinsey es una de las empresas de estrategia más grandes del mundo, la más prestigiosa, él era socio y escribió un libro en 2014 que explica que él había detectado ciertas empresas, que él las denomina TIL, TEAL se escribe, que trabajan con una autonomía diferente, ¿viste? Entonces me llamó mucho la atención y ya están funcionando algunas empresas así en Holanda y en Francia, y yo creo que eso es, en unos años, creo que en 10, 15, no sé, esto se va a venir para Latinoamérica y se va a difundir en Europa, porque por las nuevas generaciones es muy difícil trabajar con estructuras jerárquicas como las antiguas. Ah, sí. ¿Ya son más lineales las estructuras? Exactamente. Y son más autónomas. Claro. Pero autónomas en todo sentido. Entonces yo junté esas... ¿Cuáles son las siglas? ¿Qué significa TIL? Bueno, ahora no lo recuerdo específicamente. No importa, pero lo que sí es que tienen ciertas características esas empresas. Es que son más flexibles, son más autónomas para tomar decisiones. Son empresas que se acomodan rápido las estructuras, ¿viste? Ni siquiera son cross-funcionales, son como más independientes. Están sirviendo mucho, ¿sabes? En Holanda, en el tema de servicios hospitalarios. A veces cuando tienen, por ejemplo, las personas mayores que necesitan enfermeras y personas de cuidado a domicilio. Y entonces estas empresas funcionan mucho, responden de una forma mucho más eficiente, porque tampoco tienen tanto gasto de estructura, que le pesa mucho en los costos, ¿no? Entonces los servicios se vuelven más rentables, se vuelven más independientes. Requiere un nivel de capacitación mayor, más de autonomía, pero funcionan espectacular. Y lo que hice fue juntar... ahora te cuento la solución, ¿no? Pero lo que hice fue tomar ese modelo que se está viendo en Europa y juntarlo con lo que pasaba en la época de los 80, que ustedes lo deben haber escuchado, con el caso de Toyota, que ellos organizaban por células de trabajo a la gente. ¿Se acuerdan? El famoso caso de Toyota, que entró en Estados Unidos en los 80 y rompió la industria de Estados Unidos en Detroit. La industria automotriz. Porque automatizaron los procesos. Ahora la gente tiene el error común de pensar que Toyota eso lo hizo con robots, automatizando, pero lo que automatizó es el proceso de trabajo de la gente. Los volvió como, ¿viste? Como esa gente de ballet que vos ves en las piscinas que levantan todas las piernas al mismo tiempo, que la bajan. Sincronización, gracias. Eso, sincronización, Toyota la logró en la producción, a tal punto que los hizo funcionar como robots. Esa automatización, mucha gente dijo, lo que pasa es que Toyota... Por la tecnología. Claro, pero no fue la tecnología, fue la sincronización. Y entró en Estados Unidos en los 80 y rompió el mercado. Detroit es un ejemplo de lo que quedó de esa destrucción que hizo Toyota cuando entró al mercado. Entonces yo junté esas dos filosofías, el trabajo autónomo de la Steel y las células de Toyota. Entonces, ¿qué hice? Fíjate lo que hice.
que me costó tiempo, no es algo que lo hago un día para otro, porque tuve que entrenar a la gente, capacitarla, rediseñar el organigrama, hablar con los dueños, convencerlos, y estaba sobre la marcha. Bueno, ¿cuánto tiempo te dan para hacer algo así? En esa época me dieron 4 meses más o menos, porque tuve que trabajar mínimo una vez por semana y a veces bastante tiempo con la gente para cambiarle el mindset, ¿viste? Porque la gente, porque la gente que está sentado en un lugar, que no se quiere mover, no quiere hacer nada, dice, no, estás loco, ahora ¿qué hice? ¿De dónde sale esta idea, no? Claro. Fíjate lo que hice. Tomé de los 4, por ejemplo, que había en seguimientos de proyecto, los separé a los 4. Uno lo asigné para las grandes empresas, al que tenía más experiencia, para los grandes corporativos. Otro lo asigné al sector residencial y otro lo asigné a la parte de comercios. ¿Me seguís? Sí. Después agarré de los que hacían las integraciones, los que hacían las instalaciones, agarré 4 y los puse a la parte de corporativo. 4 a la parte de residencial y otros 4 ponele a los comercios, así, más o menos sí, ¿no? Y después otros 5 ingenieros que eran 2 en una, 2 en otra. Entonces, un poco de todo en cada equipo. Exactamente. Pero ¿cuál es la diferencia de esto que parece tan sutil? Pero ¿qué es lo más importante? Cada uno de esos funcionaba como una empresa independiente. Puede tener esa autonomía porque ahí están todos. Nadie te puede decir, es que estoy esperando a quién estás esperando. Ahí están todos. ¿A quién responden? Al cliente. Directamente, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una empresa completamente autónoma. Irresponsable porque saben que, o sea, adoptan esa responsabilidad porque no hay a quien echarle la bolita, ¿no? Exactamente. Ya no existe esa excusa de decir, no, lo que pasa es que yo comencé tarde la instalación porque los ingenieros no me terminaron de definir los planos, los tienen acumulados allá. No, a ver, que si vos tenés tus propios ingenieros en tu célula, si tenés tus propios instaladores en tu célula, si tenés tus propios seguimiento PMP, o sea, los que siguen los proyectos en tu célula, ¿de qué me estás hablando? Y además les puse KPIs. Los KPIs son indicadores de desempeño. Entonces ahí empecé, ¿viste? Bueno, ustedes, ¿cuánto tiempo se demoran en hacer tal cosa? Se vuelven más competitivos con... Claro. Oh. No sabés lo que eran las... ¿Y se ahorran tiempo en la instalación también? Claro, porque no tienen que esperar... a nadie. No tienen que organizarse para atender a todos. Es decir, ya no es que los instaladores tienen que pelearse para ver cómo atender a los distintos segmentos, porque están todos... Ya tienes a un segmento. Un jefe de instalación. Ahora ya tienen un jefe de instalación por cada célula. Exactamente. Claro, y además se ocupan netamente de la problemática de esa célula. Y se vuelven expertos en el cliente, en el tipo de cliente. Claro, entonces, yo voy a atender solo corporativos, me convierto en experto en corporativos. Yo voy a atender solo residencias y además el trato es diferente con el cliente, ¿no? No, y las problemáticas de cada célula pues son muy específicas, ¿no? Y entonces lo que hice fue para no ¿cómo te puedo explicar? Para no lastimar la jerarquía de los que antes tenían a cargo los segmentos, puse a cada uno de los que antes eran jefes de esas funciones, los puse a cargo de cada célula. ¿Entendés? Por ejemplo, o sea, conservaron su liderazgo, pues. Su nivel, digamos. Por ejemplo, al que estaba antes, no sé, de jefe de instaladores, le dimos un entrenamiento especial para ponerlo a cargo del seguimiento y de todo de la célula residencial. Al otro, ¿me entendés? Entonces, bueno, resulta que el primer desafío muy grande que tuvieron que enfrentar fue una licitación con Pfizer, porque Pfizer licitó para el corporativo una instalación muy grande, ¿no? De este tipo que te digo. Y los tipos llegaron espectacular. Llegaron o sea, ganaron la licitación, llegaron a tiempo, entregaron todo perfecto. Un poco más los aplauden y los ponen en un cartel. Yo decía, qué espectacular. ¿Te das cuenta lo que es pensar fuera de la caja? O sea, salir, ¿no? De decir, pero con la vocación de dar un mejor servicio al cliente. Lo más importante es centrémonos en el cliente. Todo está tan competitivo, ¿viste? Que no podemos perder. Claro. Que el cliente empieza, no, es que mirá, están entrando tarde, mira lo que hacen. Ahora cada uno tenía su propio
su propia responsabilidad, reportaban indicadores, se juntaban más porque eso les obligaba a dialogar más entre ellos, crear más sinergia. O sea, tiene un montón, o sea, trabajar más de cerca, porque si no... Vos sabés que el 90% de las empresas trabajan con el viejo esquema hoy en día. Y entonces se enfrentan a este tipo de cosas y no saben cómo hacer Ahora, esto no es aplicable para todas las empresas. Claro. Se tiene que dar una serie de factores, una combinación que permita hacer este tipo de movimientos. Cada empresa es un caso diferente seguramente, ¿no? Sí, no es para todas igual, porque hay empresas, por ejemplo, que de producción, ¿no? Que están muy concentradas en la maquinaria, entonces, bueno, puede partir la maquinaria para hacer una célula. Pero eso se trabaja de otra forma. ¿Habías puesto en práctica este tipo de esquema, esta mezcla de esquemas que se te ocurrió? No así todo junto, fue la primera vez. Y después tuve un caso más con una empresa de capitales brasileros que operaba en México también, en el DF, donde apliqué este mismo esquema, porque la empresa era una empresa que se dedicaba a... Viste que los gobiernos suelen pagar los sueldos, a veces los pagan con muchos conceptos, ¿no? Sí. Yo a veces me reía y les hacía broma, ¿no? Viste que te pagan con vales de despensa, de puntualidad, ¿no? Sí. Hasta con gallina le pagaban. Entonces ellos habían diseñado un software súper competitivo que tenía la permeabilidad de poder incorporar miles de conceptos diferentes y específicamente sus clientes eran los gobiernos, los grandes, entonces tenían nóminas de 100.000, 150.000 personas. Y con ellos apliqué el mismo esquema porque ellos también tenían desarrolladores por un lado, tenían integradores, tenían PMPs, entonces también apliqué un concepto similar, trabajando en células. Estas células con este nivel de autonomía y este nivel de responsabilidad es una relación, para que te des una idea, 10-1 en lo que se hace hoy en día. O sea, te transforma la empresa en una cosa completamente diferente. Es brutal. ¿Cuál sería la moraleja si tuvieras que extraer ya para concluir? Yo creo que no tenemos que cerrarnos a hacer siempre lo mismo, ¿no? Abrirnos a la posibilidad de escuchar. Yo creo que las nuevas generaciones, sobre todo, deben ser escuchadas y a la vez deben escuchar también. Pero esto no tiene tanto que ver, creo que con la generación, tiene que ver con un tema de conciencia, de humildad. Es decir, tengo la humildad para escuchar algo que en el principio puede parecer muy raro, tengo la humildad de escucharlo porque la persona que me lo está diciendo viene con fundamentos muy estudiados y analizados de cómo hacer las cosas. Eso también depende mucho de la apertura del dueño de la empresa, viste, de la gente, de querer hacer mejor las cosas, conservar su trabajo, transformarse en líderes. Pero todos tenemos que aprender a escuchar. Yo creo que ese es el gran desafío, que en esta empresa que hoy manejamos a nivel social, todos tenemos un problema de ego muy grande. Tenemos que curar ese ego para poder aprender a escuchar y aprovechar estas oportunidades. Está el ego y pues el mindset tan arraigado de ciertas formas, ¿no? Arcaicas que la inercia va llevando. Como que lo que sirvió en un momento parecería que se piensan que va a servir toda la vida, escrito ¿no? en piedra y bueno... Pero no es así, la realidad demuestra, pero hay cientos de casos que demuestran que no es así, Sara. Entonces me pareció un caso muy interesante para compartir, para que los empresarios empiecen a pensar fuera de la estructura tradicional para dar un mejor servicio a sus clientes y crecer las empresas. Claro. No, ahora lo que vamos a compartir es el panecito. Sí. Así que gracias a Eduardo Cerezuela, Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial, por compartir con nosotros estos secretos tan valiosos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, encantado de estar placer. aquí como siempre. Vamos a una pausa, 99 91 26 00 97, regresamos. Bueno.